La fanaticada de Star Wars es una muy difícil de complacer. Desde el propio estreno del Imperio Contraataca, el fandom de la saga ha estado dividido por diversos motivos. Que la película es muy oscura, que los protagonistas no ganan, que mucha política, que muy poca política. Los motivos son miles e infinitos y, siguiendo con esa tradición, el final de la tercera temporada de The Mandalorian ha dejado disconforme a un grupo no menor de fanáticos. Sin buscar entrar en ese insípido debate, me gustaría expresar una opinión completamente subjetiva respecto a una incomodidad narrativa que he encontrado con esta última entrega de The Mandalorian. En la narrativa clásica tenemos el rol del antagonista, el cual, en su forma más pura, es la mayor fuerza de oposición al protagonista y sus objetivos. Es decir, es quien se opone y dificulta las aspiraciones, motivaciones y acciones del protagonista, obstaculizando sus avances, poniéndole problemas y dirigiendo sus acciones a frustrar los objetivos del protagonista de la película. Si el protagonista quiere subir una montaña, el antagonista se lo impedirá. Esto, por supuesto, no quita el hecho de que los antagonistas no tengan sus propias tramas y tal, pero de que están al servicio del protagonista, lo están. O sea, por algo el protagonista es el personaje principal de la película y no al revés. Bueno, siguiendo la idea, limitaremos este análisis exclusivamente a Star Wars para así no irnos mucho del tema. También teniendo en cuenta que Star Wars es la narración de un mito. Por tanto, la mayoría de las veces sus mecanismos narrativos no son muy complejos ni persiguen historias en extremo complejas. En el episodio 4, Luke recibe el mensaje de Leia y trata de llevar a R2 con Kenobi para entregar el droide. Aquí las aspiraciones de Luke son devolver el droide a Kenobi y seguir con su vida de granjero frustrado. Hello there. Sabemos que el Imperio está buscando a los androides con toda su maquinaria de guerra, y por tanto, los instalamos de inmediato como los antagonistas. A sabiendas que apenas se crucen con Luke, estos frustrarán de alguna forma sus planes y su vida. Esta advertencia viene cuando Luke y Kenobi se encuentran en el Sandcrawler, destrozado, y a todos los Jawas asesinados por las tropas imperiales. Aquí podemos definir que el antagonista y el protagonista por fin han cruzado sus caminos. Y recordando que el motor del antagonista es torpedear las acciones del protagonista, veremos esta amenaza concretada con dureza en la siguiente escena, cuando Luke encuentra a sus tíos carbonizados en la granja de humedad. Aquí la advertencia se vuelve más cruda, ya que esto es lo que le pasará al protagonista si es atrapado por el antagonista. Desde aquí en adelante tenemos la repetición de este concepto una y otra vez. Luke y Obi-Wan quieren salir de Tatooine, pero el Imperio los persigue por Mos Eisley. El grupo quiere llegar a Alderaan, pero el Imperio lo ha destruido. Los héroes rescatan a Leia, pero Vader, uno de los avatares del antagonista, que es el Imperio, mata al maestro del protagonista y así la fórmula se repite y funciona a lo largo de todo el metraje. El protagonista propone, el antagonista frustra. Así hasta el final, cuando el protagonista se sobrepone y vence de forma absoluta al antagonista. Se pueden decir muchas cosas negativas de George Lucas, pero algo inapelable es que cuando hablamos de narrativa, el hacedor conoce muy bien estos mecanismos de guión. Este mismo principio básico se puede extrapolar a todo el resto de la trilogía clásica, incluso a las precuelas, en las cuales el gran antagonista es Palpatine, y a través de sus diversos avatares como Darth Maul, el Conde Dooku, Jango Fett, los separatistas, intenta frustrar con mayor o menor éxito las aspiraciones y acciones del trío protagónico formado por Anakin, Obi-Wan y Padme, que tenemos entonces en la era Disney. Pues este principio, nos guste o no, se aplica a cabalidad en la trilogía de secuelas por medio de Kylo Ren, la gran fuerza opositora a las aspiraciones de Rey. También se aplica en productos de dudoso impacto como la serie de Kenobi, donde tanto Vader como Reva realizan constantes acciones que frustran el objetivo de Kenobi de regresar a Leia a Alderaan. ¿Y qué tenemos en Mando? Pues en las primeras 2 temporadas el concepto del antagonista está debidamente explotado. En la primera tenemos un antagonismo dinámico, ya que en los primeros compases de la serie el antagonismo recae en todos esos cazarrecompensas que tratan de hacerse tanto con Grogu como con la cabeza del propio Din Djarin. Estos cazarrecompensas, movidos primero por el valor económico que tiene Grogu, luego pasan a ser motivados por la recompensa que el Imperio ha puesto tanto por Baby Yoda como por el propio Mando. Y así, a pesar de que los episodios sean, muy entre comillas, el monstruo del día, el antagonismo resulta siempre el mismo. Esto se desarrolla hacia el final de la temporada, culminando con la presentación del avatar final del antagonismo, el misterioso Moff Gideon, como representante de la fuerza antagónica por antonomasia dentro de la saga que es el Imperio Galáctico. Así, en la primera temporada somos testigos de cómo el antagonismo estuvo siempre en el lado de la cancha imperial, primero en un segundo término, ¿cierto?, teniendo como su representante a los cazarrecompensas, y luego, en primer término, en la imagen de Moff Gideon y todo su poderío imperial. Y todo esto independiente de lo episódico del capítulo. Esta idea se profundizará en la segunda temporada, donde el antagonismo incluso recibe una amplia construcción de mundo gracias a los oficiales imperiales y los Dark Troopers. Aún mantenemos el antagonismo de los cazarrecompensas, pues son parte intrínseca del mundo del Mandaloriano,
Pero los grandes giros de la temporada vienen de la mano del Imperio y sus fructuosos intentos de frustrar los planes de Mando, llevar a Grogu con los suyos, con los Jedi. Aquí, al igual que en la trilogía original, el protagonista logra sobreponerse de forma absoluta y derrota por completo a las fuerzas antagónicas de la historia. Para entender lo que pasa en la tercera temporada, debemos familiarizarnos con el concepto del obstáculo, el cual narrativamente es un pequeño impedimento que retrasa momentáneamente los objetivos del protagonista. Volvamos al episodio 4 y al ataque de los moradores de las arenas. El protagonista, Luke, busca a Kenobi, mientras que las fuerzas antagónicas imperial buscan a los droides. Aquí Luke se topa con un obstáculo narrativo, el ataque de los Tusken. Los Tusken, si bien impiden el avance de Luke, no tienen una trama como tal y no son personajes más allá del folclore que la película nos entrega de ellos como pueblo, y que sirve más bien para desarrollar el mundo de la película más que para trabajar a los Tusken como personajes antagónicos. Este obstáculo narrativo es aprovechado por el guión para presentar a Kenobi, y una vez resuelta esta presentación, el encuentro con los nativos de Tatooine pasa al olvido. Que los guiones tengan obstáculos de este tipo es lo más normal del mundo, más que mal, el antagonista no puede llevarse toda la carga dramática de la cinta y se necesitan también ciertos relajos narrativos a lo largo de la historia. Más ejemplos de esto, el cinturón de asteroides en el Imperio Contraataca, el Exogord, el gusanito espacial del Imperio Contraataca, el Rancor en el Regreso del Jedi, etc. Y para hablar del Mando podemos mencionar a los Yaguas en el capítulo 2 de la primera temporada, o incluso el Dragon Krayt. Todos estos son obstáculos que, sin echarse al hombro el peso antagónico de la historia, significan un freno en las aspiraciones del protagonista. Un freno, por supuesto, momentáneo. Explicado esto, podemos continuar con la tercera temporada, en la cual se identifica una ausencia de antagonismo constante. Primero, tengamos en claro que el gran objetivo de esta temporada es recuperar Mandalore, ya sea para que uno se dé un baño de absolución, y para que otros tengan un hogar, un lugar que reinar, etc. Todos quieren volver a Mandalore por una u otra razón. Entendiendo esto, debemos asumir que las fuerzas antagónicas estarán en función de frustrar el regreso a Mandalore. Lamentablemente esto no ocurre, pues la amenaza imperial, primero representada en los cazarrecompensas y luego en el propio poderío del imperio, no existe en esta temporada y ninguna fuerza antagónica toma su lugar. Los piratas que nos presentan en el primer episodio, candidatos potenciales para esto, no dan luces de ser enemigos a considerar y cuando aparecen no representan ningún problema para nuestros protagonistas, ya sea porque no entorpecen las aspiraciones de los mandalorianos, la cual es volver a Mandalore, y porque tampoco se les igualan en fuerza ni poder. En reemplazo de una fuerza antagónica constante y que empuje a los protagonistas contra la pared, tenemos una serie de obstáculos episódicos que, en 30 minutos más o menos, proponen una serie de tímidas dificultades que se resuelven de inmediato. En el primer capítulo, por ejemplo, no tenemos ninguna fuerza antagónica realmente. En el segundo episodio son los habitantes autóctonos de Mandalore quienes oponen una tibia resistencia a las aspiraciones de Din Djarin por bañarse en las aguas vivas del planeta. Y luego, bueno, tenemos un pterodáctilo que come niños, en fin. La serie hace intentos incluso de preservar la amenaza imperial, y prueba de ello es el capítulo 3, en Coruscant. Pero lo que ocurre en este capítulo está tan lejos de la trama de los protagonistas que la amenaza no se siente como tal, no afecta a nuestros personajes de ninguna forma. De nuevo, el gran objetivo de la trama de la temporada es volver o retomar Mandalore, y este nunca es puesto en peligro. Es por eso que la promesa narrativa que propone el capítulo 3, a modo de amenaza antagónica, no ha logrado convencer a un porcentaje importante del fandom, porque dicha promesa, dicha amenaza, no afecta de ninguna forma a la trama de los protagonistas, y no es hasta el capítulo 7, en el atardecer de la temporada, cuando esta fuerza antagónica se presenta por fin y la tibia promesa del episodio del Dr. Pershing finalmente tiene su pago. Gideon se presenta en gloria y majestad y con él las fuerzas antagónicas proponen un real impedimento para las aspiraciones de los protagonistas, puesto que es él el dueño de Mandalore. Una idea muy interesante pero presentada muy tarde en la trama y que por culpa del formato de la serie se resuelve apresuradamente en los últimos 2 episodios. ¿Qué ocurrió en los capítulos anteriores que imposibilitara que los mandalorianos tomaran su planeta de regreso? Pues la verdad, no mucho. Los objetivos de los personajes no tuvieron impedimento alguno hasta llegado el episodio 7. Solo tuvieron que lidiar con tímidos obstáculos hasta llegar al final de la temporada. ¿Esto anula lo divertido que resultó verla? Pues por supuesto que no. Las virtudes de la serie son otras y su construcción de mundo me resulta cada vez más rica y agradable. Pero para una serie que en sus 2 primeras entregas supo manejar muy bien sus fuerzas antagónicas y distribuirlas a lo largo de la trama a pesar de ser episódica, presentar una trama de temporada de esta forma pues revela una escritura perezosa, incluso para un producto tan clásico narrativamente como Star Wars. Bueno, aquí termina esta opinión completamente personal y subjetiva. Espero que los próximos productos de Star Wars nos sigan sorprendiendo y agradando, puesto que en los últimos años Lucasfilm nos ha dado sorpresas muy gratas, la verdad.
lo que no quita, por supuesto, nuestro derecho a la crítica, siempre que ésta sea argumentada, respetuosa y por supuesto abierta al debate. ¿Qué opinan ustedes? Les leemos. Que la fuerza les acompañe. A todos.